¿Cómo están oyentes del Psicopodcast? El día de hoy les vamos a hablar acerca de los estilos de crianza. Y bueno, ¿qué son los estilos de crianza? ¿Cuántos tipos hay? ¿Y cómo estos influyen a los niños? Actualmente en nuestro medio se está hablando mucho sobre este tema, sobre todo en las redes sociales, pero es importante brindar una información segura. Sami, cuéntanos un poco acerca de los estilos de crianza que existen. Claro, Avi. Según APA, hay 4 estilos de crianza. Está el negligente, el democrático, el autoritario y el permisivo. Comencemos con el negligente. Aquí los padres no son ni amigos ni enemigos de los niños. Están presentes físicamente, pero emocionalmente y sentimentalmente no lo están con ellos. Aquí se relacionan estrictamente para lo necesario, es decir, para pagarle la colegiatura, para pagarle la pensión y nada más que eso. Claro, Sami, esto yo he podido evidenciar bastante cuando hay padres que únicamente dan la pensión porque están impuestos una demanda. Entonces, algunos tienen el pensamiento de que con pasar yo la pensión y que le alcance para los alimentos, para la pensión de la universidad, con eso ya cumplí mi rol de padre. Y hay mucho más atrás de eso, hay muchas otras necesidades afectivas que los niños tienen. Y esto obviamente ocasiona efectos negativos cuando el niño crece, a lo mejor un vacío porque mi padre no estuvo, mi madre no estuvo, entonces ese sería un tipo de crianza negligente. Claro, pueden ver al mundo de una manera un poco más hostil, ¿no? Sí. Que no hay nadie que me escuche, no importa si hago algo o no, realmente no hay nada que vaya a pasar. Y incluso, Sami, también hay padres que ni siquiera están físicamente, porque bueno, a veces se puede entender que a lo mejor haya padres divorciados, pero el que estén divorciados no significa que pueda existir una copaternidad segura y que estar presente para los niños, a veces no necesariamente viviendo en el mismo hogar, sino yo que sé, yéndole a ver en la escuela, estando en los momentos importantes, yo que sé, en alguna presentación del colegio, de la escuela, llevarle alguna cita médica. Entonces eso es realmente estar presente, y como dijo Sami, son padres negligentes que no están presentes en ese lado emocional del niño. Sentimental. Bueno, y continuando con los estilos de crianza, luego tenemos el autoritario. Son padres que son muy exigentes en cuanto a los límites y al comportamiento de sus hijos. Claro está que estos padres aman completamente a sus hijos, el amor es innegable, pero son muy estrictos y tienden a utilizar castigos para lograr que su hijo tenga un cierto comportamiento. Muchos padres también optan este estilo de crianza porque nos da una respuesta inmediata. Eso, ajá. Entonces, muchos de estos niños están condicionados por el miedo. Llegan a hacer caso a las órdenes que les dan sus padres, pero únicamente por el miedo de que si no lo hago, a lo mejor haya un castigo. Ya sea que les retiren algún juguete favorito, que no lo dejen salir, o incluso castigos en los que exista violencia, que le vayan a dar una nalgada o algún este tipo de situaciones. Creemos que el niño, porque es pequeño, no entiende las cosas, pero a medida que va creciendo sí va desarrollando esta parte de él y puede entender a futuro lo que uno le va explicando de pequeño. Al inicio su plasticidad cerebral es enorme, ¿verdad? Entonces pueden absorber literalmente todo. Son como pequeñas esponjitas. Exacto, y si es que nosotros no le damos una crianza adecuada, él va a absorber otro tipo de crianza y es muy probable que lo repita en un futuro o que sea muy enraizado. Y los niños pequeños sobre todo tienden a repetir todo lo que ven de sus padres, entonces es por eso nosotros también ser un buen ejemplo para ellos. Incluso hay padres que utilizan el te pego porque te quiero, lo cual está muy eso es adornar mal. violencia con florecitas. Eso es Exacto. normalizar la violencia. Y esto, algo importante que quiero tocar justamente con lo que dijo Sami, es como te pego porque te quiero. Entonces los niños de grandes van a entender como que el amor duele. Es que mi papá, mi mamá me pegan y ellos son los que más me aman, entonces el amor tiene que doler. Entonces esto lo pueden extrapolar cuando sean grandes, a lo mejor en sus relaciones amorosas personales. Entonces este es el tipo de crianza autoritaria. Por otro lado tenemos a qué crianza, Juan. La permisiva o las liberales es totalmente opuesta, es el contrapolo de hecho de las autoritarias. ¿Por qué? Porque en este caso no se conocen los límites, no existe la palabra no por parte de los padres. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, cualquier deseo, cualquier cosa que el niño quiera o anhele, que le diga al padre, el padre siempre dirá sí, porque no conoce poner un límite, no conoce el no de las cosas. Incluso aquí hay algo muy importante que es la frustración. Un niño que no conoció el no nunca va a poder aprender a cómo controlar su frustración, y siempre al primer rechazo de una persona, de una pareja, de un amigo, le va a doler increíblemente más duro que cualquier otra cosa. Entonces es una crianza
bastante negativa, ¿no, Juan? Depende del lado que lo veas. Por ejemplo, viéndole un lado bueno, estás dando una gran confianza a la persona. ¿Por qué? Porque un niño que ve que son liberales, si tiene ya completamente una madurez, puede decir, ¿sabes qué? Sí, esto está bien, no, esto está mal. Pero también depende de la madurez del niño. Claro, pero partiendo desde más o menos de la segunda infancia que cabe la edad del niño, creo que no es una buena manera. Diría yo que tiene más efectos negativos que positivos. En esa etapa. También de depende, infancia, pero ¿no? del contexto en que pongan a la situación al niño para decir si es buena o es mala. Por ejemplo, puede ser que el papá sea muy autoritario y la mamá sea muy permisiva, entonces va a haber siempre algo que es... Claro, ahí habría una confusión para Exacto, el niño, para el niño, creo porque yo. no sabe qué mismo hacer. Porque si la mamá le dice sí, el papá le dice no, e incluso hay a veces en ocasiones que hemos visto donde dice no, pídele permiso a tu papá, no, pídele permiso a tu mamá. Y ¿qué realmente haces? Terminas quedándote en la casa, porque a veces unos te dicen sí, el otro te dice no, entonces ¿qué haces? Claro, y bueno, como tú mencionas esto, a lo mejor los padres que nos están oyendo se están preguntando entonces, ¿qué hacemos? Si no tenemos que ser muy permisivos, si no tenemos que ser muy autoritarios, ¿cuál es el punto medio? Aquí es donde entra la crianza democrática. ¿Qué es este tipo de crianza? Es poner límites, pero siempre con un porqué de por medio. Si le decimos, no rayes esa pared, porque nos toca trabajo limpiar, o otras palabras para poder explicar tal al niño que no debe de hacer eso, él no solo no lo va a hacer cuando usted no esté presente, él lo va a hacer siempre, porque es algo que se implementó en él. Si él entendió, eso se queda en él. Pero si él fue simplemente porque alguien le dijo que no y esa autoridad ya no está presente, la curiosidad le va a llevar a hacer algo así. ¿Por qué me niegan tanto? O sea, ¿qué es lo que no tengo que hacer? Entonces les gana la curiosidad y a lo mejor lo vayan a hacer sin autoridades presentes. Exacto. El estilo democrático tiene varios factores positivos a largo plazo. A lo mejor en efectos inmediatos no lo tenga porque es de conversar, de es paciencia. niños, es de muy mucha difícil. paciencia. Por eso invitamos a la comunidad que nos está viendo, ¿no? Que se informen mucho del tema, siento yo, antes de poder decidir qué tipo de crianza voy a exigir a mi hijo. Saber información o conocer información. Y bueno, también estar conscientes, ¿no? Que este estilo de crianza democrática, como tú dices, lleva mucho tiempo, lleva mucha paciencia. A lo mejor el tener que repetirle el porqué a los niños un montón de veces. Entonces, sí, también saber que cada niño es un mundo. Entonces, obviamente aquí se les brinda la teoría, no solo aquí, sino en el internet en general está la teoría, pero de la teoría a la práctica es muy difícil. Nosotros no podemos empatizar con eso porque ninguno de nosotros aquí es padre, pero sí lo que podemos aconsejar es la información, porque muchos de los estilos de crianza autoritarios o negligentes que se dan es por la desinformación que existe. Claro, de hecho esto me hace acuerdo a la frase que dice, los padres hacen lo que pueden con lo que saben, ¿no? Entonces, si es que tienen este tipo de información, lo van a replicar. No tanto es por hacer daño a los hijos, ¿no? Claro, no creo que eso. ningún padre diga, ay, voy a ser autoritario porque le quiero hacer daño a mi hijo. No, obvio, Creo que ellos sienten como, yo le amo y quiero protegerle de todo y ese tipo, o sea, creo y que quiero ellos, darle lo mejor. claro, como que utilizan el amor como excusa para tratarlos así. Entonces, Claro, y no es que sean malas personas o así, sino Ajá. como dice Angie, hacen lo que pueden con lo que saben. Y esto a lo mejor también va como, es que yo le crío así a mi hijo porque es como a mí me criaron y es lo único que sé. Entonces esto viene de generaciones pasadas. Por eso invitamos a la comunidad que nos está viendo, que conocen a alguien que va a ser padre o van a ser padres, que se informen mucho del tema. Incluso primero. si ya son padres, no es tarde para cambiar un tipo de crianza. La plasticidad cerebral del niño que tienen en estas primeras infancias es importantísimo para su desarrollo futuro, para su adolescencia, su vida adulta. Entonces habría que dar esas bases sólidas para que el niño pueda ir desarrollándose. Sí, incluso a veces llegamos a pensar que porque tienen 1 o 2 años no se van a acordar, y a lo mejor sí no se vayan a acordar, pero todo este tipo de información se queda en el subconsciente del niño, y esto a medida que van creciendo realmente afecta. Claro, sí. Entonces es importante, como diría yo, romper el círculo, porque creo que es como un círculo vicioso. A mi abuela le pegaron, a mi mamá le pegaron, entonces yo también voy a pegar. Y hablando del círculo, para nuestra otra, digamos, la otra mitad que nos está viendo, que muy probablemente serán adolescentes y a lo mejor se estarán identificando con algunos de esos estilos de crianza, Claro. Ajá. que piensen que, bueno, me criaron de manera autoritaria, ya,
se acabó mi Mechea, vida, voy. exacto. Exacto. No, podemos cambiar obviamente después de tener un criterio. ¿Con qué? Con la información también. Podemos romper, si es que a futuro queremos tener hijos, vámonos informando desde ahora cómo podemos criar a ese niño a futuro con un buen estilo de crianza y trabajando en nosotros mismos, porque la paciencia también que se requiere para tener un hijo, Sí, también hay que sí, trabajarla, ¿no? Como hay muchos aspectos que considerar antes de tener un hijo, entonces por eso este espacio no es únicamente para padres, sino también para a lo mejor personas de nuestra edad que pues, estamos en un futuro. Bueno, ahorita yo diría que estamos todos muy jóvenes y creo que ninguno de nuestros planes está tener hijos, pero llenarnos de esta información es súper importante para mí es importante porque yo en un futuro no quisiera replicar la crianza que me dieron, entonces el estar consciente de que hay más opciones para mí es muy importante. Y siento si en algún momento alguno de nosotros decide tener un hijo, son cosas que nosotros debemos ya tener sanadas, diría yo, para no repetir los mismos patrones. Y entonces, como dije anteriormente, como romper el círculo, creo que eso es lo más importante de saber los Si estilos podemos de crianza. aportar con este granito de arena para la sociedad, de la manera de explicarles cuál es el mejor estilo de crianza, yo creo que podríamos empezar generando un cambio de a poco, ¿no? Claro, y bueno, también entender que decir como estilos de crianza suena muy fácil, se podría decir, pero yendo a la realidad, el criar un ser humano debe ser una tarea muy difícil. Hay que estar tranquilos también porque muchos padres como que se estresan mucho porque sí que es importante los factores ambientales externos a nosotros, que ay no, pero es que las malas amistades, Las influencias. exacto, sí, pero si tenemos en cuenta que si desde chiquitos intentamos dar esa base firme, esa confianza de contar las cosas a mamá, de contar las cosas a papá, tenemos una baja probabilidad de que ellos lleguen a lo A ser mejor influenciados. exacto, más fácilmente, generan una mejor autoestima cuando tienen una crianza democrática. Y Sí, eso es muy importante, Angie, lo que tú mencionas, como desde pequeños también generarles una buena autoestima, porque a veces los padres mismos desde pequeños son los que nos van dañando nuestra autoestima, a lo mejor con comentarios que a lo mejor a ellos no les parezcan ofensivos, pero a nosotros tal vez sí. Entonces, esto que tú dices es muy importante, trabajar en la autoestima de los niños desde pequeños, hacerles saber lo amados que son, lo importantes que son para que ellos en un futuro puedan tener esta independencia emocional también. Claro, es muy importante la inteligencia emocional también en esto. Yo quiero hablar también de que los padres a veces nos dan pequeños comentarios bueno, en mi caso, cuando era chiquitita, me decían como pequeñas cosas acerca de mi cuerpo. Y tal vez ellos ahora, yo les diga, papi, tú me dijiste esto cuando yo era chiquita, o mami, y ellos ni se acuerdan, pero en mí ya quedó. Entonces, por eso también hay como que tener en cuenta lo que le dices a un niño, porque los niños se creen todo y se les queda guardado absolutamente todo lo que les digan, por más chiquititos y pequeñas que sean las Es que cositas. incluso en esa etapa no entienden mucho el sarcasmo, que muchos... Exacto, y se lo toman todo, O literal. cuando les hacen comparaciones con personajes o ese tipo de cosas también. O con personas de la misma familia también. Sí, comparaciones. Claro. A mí me pasaba que, por ejemplo, incluso hasta actualmente dicen como no es que tienes que ponerte una correa para que se te forme una cinturita y tengas un buen cuerpo. Entonces, ese tipo de comentarios a un niño se le queda, a una niña también. Y de grandes eso ocasiona que tengamos inseguridades o que tengamos una baja autoestima o que queramos tener un tipo de cuerpo específico estereotipado claramente. Bueno, pero actualmente muchos padres se estarán preguntando, escuchándonos, pero ¿cómo llevamos toda esta teoría a la práctica? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos ante diferentes situaciones? Entonces, Angie, ¿qué les podrías aconsejar a los padres que nos oyen? Bueno, algo muy importante es entender que somos su principal figura de apego. Muchas veces me acuerdo que habían madres que decían, ay, llegaste tú y el hijo se puso a llorar. Ay, llegaste tú y el niño hizo berrinche. Estaba tranquilito cuando no estabas. Ya, ¿por qué pasa eso? ¿Sabes, Juan, por qué pasa? ¿Tienes una idea de por qué puede pasar eso? ¿No? Bueno, eso sucede básicamente porque el niño a lo mejor estuvo frustrado todo el día, pero no tenía o no confiaba en alguien con quien pueda desahogarse de manera correcta. Llegó su mamá y se desahogó por completo porque es su principal figura de apego. Claro. No hay que ver esto como algo negativo, es algo totalmente positivo para la mamá, porque está haciendo un buen trabajo como madre, está creando este ambiente seguro para el niño que puede generar obviamente un mejor autoestima para él, sentirse a salvo. Entonces, ¿dirías tú que uno de los puntos más importantes en este tipo de crianza democrática es desde el comienzo crear buenos vínculos, Por darles supuesto. la confianza? De hecho, ya les vamos a explicar en otro video cómo generamos desde antes que nazca el niño Buenos vínculos vínculos, con él. saludables sobre todo.
Igual creería yo que otro aspecto a considerar al momento de estar ejerciendo una crianza democrática es el respeto. Respeto en todo sentido. Tú cuando respetas a una persona no le ejerces violencia físicamente, entonces ¿por qué le pegarías a tu hijo? Tú le tienes que respetar. Entonces, claro, enséñale como yo te respeto y tú también me tienes que respetar a mí, y no solo a mí, sino a todos a mi alrededor. Como digo, para poder utilizar este estilo de crianza, debemos poner límites a los hijos, ¿sí? Quedémonos con ese concepto. Debemos poner, pero explicando por qué. Claro, los límites es algo que no se niega, porque a lo mejor algunos padres llegan a interpretar como a confundir una crianza democrática o una crianza respetuosa con una crianza permisiva, que no es. Todo lo contrario. La crianza democrática sí ejerce límites, pero dando un porqué de las cosas. Entendiendo sus emociones, que es muy importante. Validar sus emociones, porque claro, en la crianza autoritaria se reprimen mucho las emociones del hijo. Entonces yo creo que también algo importante a ejercer en la crianza democrática es aprenderles enseñarles, a identificar sus emociones. Yo creo que actualmente incluso unos adultos no sabemos identificar qué estamos sintiendo. Es como, ¿qué estás sintiendo? Ay, es que un no sé qué aquí, un no sé qué. Entonces, desde chiquitos es bueno enseñarles a identificar sus emociones. Estás sintiendo ira, estás sintiendo tristeza, y enseñarles que a lo mejor estar tristes o estar enojados no es algo malo, de que más bien es algo con lo que ellos tienen que aprender a regular. Otro punto a mencionar creo que es explicarles a los niños que toda acción que ellos realicen tiene una consecuencia, y esta puede ser positiva o negativa, pero lo importante es explicarles. Tú mencionaste, Angie, antes el ejemplo de si un niño raya la pared, tenemos que explicarle que va a haber una consecuencia, que vamos a tener que limpiar la pared, a lo mejor que pintar la pared. Entonces también hacerle un poco, desarrollarle el razonamiento al niño, ver cómo explicarle, por ejemplo, mi amor, tú rayaste la pared, ¿qué crees que podamos hacer para poder solucionar este problema? Entonces ahí a lo mejor el niño también va a pensar en cuáles son las consecuencias que yo tengo ahora que ya realicé esta acción. Claro, en este caso sería como decirle al niño, si manchaste la pared, ahora tienes que limpiar. Listo. Hay mucha más información, ¿no?, de este tipo que podemos encontrar, no solo aquí, sino en muchos lugares. Podremos ampliar. Aquí les damos un poquito, más o menos, las bases, se podría decir, de lo que conforma una crianza adecuada para un niño. Pero les invitamos a padres o incluso adolescentes que investiguen más del tema. Si quieren otro video más profundizado de este tipo de conceptos, con mayores ejemplos, mayores conceptos también. Todo exacto, nos pueden decir y lo estaremos realizando para Bueno, esto ha sido Los Estilos de Crianza. Gracias por ver el Psicopodcast. Suscríbanse Y comenten.